Hola hermanos, ¿cómo están? Qué gusto poder saludarlos. Deseo de todo corazón que se encuentren muy bien y hoy tengo el privilegio de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y quisiera iniciar haciéndote esta pregunta. ¿Has pensado últimamente en la muerte? Y más aún, ¿has pensado en si estás preparado para poder enfrentarla? La muerte, querido hermano, es algo que todo ser humano sabe que tarde o temprano va a tener que llegar. Y quizás lo que más nos pone inseguros, no solamente a las personas incrédulas, sino también a los creyentes, es esta sensación de pensar que no estamos preparados, que no estamos listos para ese momento. Que hay cosas en nuestro corazón, en nuestra mente, o aún en nuestro carácter, que no hemos podido cambiar, que no nos hemos arrepentido y que si nos llegara el momento de tener que perder la vida, no estamos listos. Y esto nos produce inseguridad, nos produce temor, nos pone mal. Sin embargo, cuando nosotros leemos la Biblia, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, vemos sus promesas, descubrimos que Dios está más interesado que tú y que yo de llevarnos al cielo. Es más, Dios está más interesado y más preocupado por prepararnos en esta vida para ese momento. Y precisamente eso es de lo que yo te quiero compartir esta noche. Una promesa que está en el Nuevo Testamento, que es una de las promesas más hermosas que hay en la Biblia y que a mí me encanta y de la cual hoy quiero compartirte. Acompáñame, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Y por si no te diste cuenta, el título de la clase es El poder de la gracia. Y es porque vamos a hablar acerca de ese tema. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10 dice la Biblia: Pero el Dios de toda gracia, que en Cristo nos llamó a su gloria eterna, los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá después de un breve sufrimiento. La palabra gracia, querido hermano, es una palabra que usualmente no escuchamos mucho. Y no sé si porque en la versión que nosotros leemos o que tenemos por costumbre de leer, que es la Dios habla hoy, la palabra gracia, los traductores la colocan como misericordia, como bondad, pero la palabra gracia está desde Génesis hasta Apocalipsis. Y es una palabra muy importante y es una palabra de la cual yo quiero hablarte el día de hoy. La palabra gracia muchas veces la confundimos con bondad, con misericordia, pero la gracia va muchísimo más allá de eso. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que fuera de tu casa se sienta un vagabundo y se pone a pedir limosna afuera de tu casa. Un día tú preparas una comida rica, bajas y se la das para que pueda comer. Eso es compasión, eso es misericordia. Pero la gracia surge a raíz de que tú bajaste, le diste esta comida y este pordiosero, este hombre, este indigente, ve la comida, la ve con asco y lo primero que hace es aventártela en la cara y comenzarte a insultar, comenzarte a maldecir. Gracia tiene que ver con que al otro día tú vuelvas a preparar una comida igual de rica, bajes y se la vuelvas a dar. Eso es tener gracia. Dice la escritura que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Y yo no sé cuántos de ustedes maldicen a Dios. ¿Cuántos de ustedes no quieren saber nada de Dios? Sin embargo, dice la escritura que Él hace que sucedan cosas buenas en tu vida, aunque tú no quieras tener una relación con Él, aunque tú no tengas ningún interés de acercarte, de honrarlo, de amarlo. La escritura dice que Él aún así va a ser bueno contigo, porque además de bendecirte, también hace que el sol salga sobre ti y sobre mí. Eso es tener gracia. Y si hay una persona en toda la Biblia que puede describir perfectamente lo que te acabo de decir, la gracia de Dios, es precisamente el apóstol Pedro.
Por eso él escribe estas palabras, porque entendía perfectamente lo que significaba tener gracia. Acompáñame, por favor, a Mateo capítulo 26 y vamos a ver el ejemplo más grande de la gracia. Fíjate bien, Mateo 26, versículos del 64, del 69, perdón, al 74. Y es una historia muy conocida. Leemos. Mientras Pedro estaba sentado afuera, en el patio, se le acercó una criada y le dijo, «También tú estabas con Jesús el Galileo». Pero él lo negó delante de todos y dijo, «No sé de qué hablas». Y se fue a la puerta. Pero otra criada lo vio y le dijo a los que estaban allí, «También éste estaba con Jesús el Nazareno». Pero él lo negó otra vez y hasta juró, «No conozco a ese hombre». Finalmente dice, un poco después, los que estaban por allí se acercaron a Pedro y le dijeron, «Sin lugar a dudas, tú también eres uno de ellos, porque hasta tu manera de hablar te delata». Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, «No conozco a ese hombre». En otras palabras, Pedro está diciendo, yo no lo conozco, y dice, empezó a maldecir. Y esa palabra de maldecir quiere decir como si en su enojo, en su desesperación, comenzó a decir groserías, comenzó a decir majaderías, comenzó a maldecir, diciendo, no conozco a ese hombre. Pedro, el que horas antes le había dicho al Señor Jesús, el que en algún momento le dijo, tú eres el Mesías, tú eres el escogido, tú eres el Hijo de Dios. No tengo a dónde ir, no hay otro lugar, porque tú eres el Mesías. Cuando Jesús le dijo, tendré que morir, tendré que ser arrestado, el mismo Pedro dijo, yo no te negaré. Y si tengo que dar mi vida por ti, la voy a dar. Y mira lo que Pedro está haciendo. Pedro está maldiciendo y diciendo, no lo conozco. Si hay una persona que puede entender la gracia, es él, Pedro. Por eso Pedro en su carta, que va dirigida en una época y un tiempo bien difícil para la iglesia, un tiempo de persecución, un tiempo de escasez, de necesidades y también de muerte, Pedro expresa el Dios de toda gracia. Y dice 4 cosas bien importantes y muy interesantes. Número 1, dice que nos perfeccionará. Y esta palabra de perfeccionar es una palabra que también se traduce como restaurará o nos restaurará, como restauración. Y esto básicamente, el concepto de perfeccionar, de restaurar, tiene que ver como... se usa para dar a entender el concepto de la reparación de un objeto cuando éste se ha deteriorado con el paso del tiempo. Es como una obra de arte que un artista ha hecho, pero que con el paso del tiempo se ha ido deteriorando. La palabra restaurará tiene que ver con eso, con que Dios se va a encargar de volver a dejarnos como estábamos, como cuando tú y yo nos bautizamos, cuando tú y yo salimos de las aguas del bautismo, en donde sentíamos que estábamos perfectos, y no era que sentíamos, estábamos perfectos. Dios nos había perdonado, Dios nos había limpiado y había hecho una obra en nosotros. Bueno, dice la Escritura que con el paso del tiempo, quizás tú y yo vamos a irnos deteriorando, pero ¿sabes qué? Dios, el Dios de toda gracia, dice la Escritura y dice Pedro, nos va a restaurar, nos va a volver a dejar como nuevos. Número 2, dice también que nos afirmará. Y esta palabra de afirmará tiene que ver con cimientos, tiene que ver con construcción, es la idea de una construcción. Y la palabra afirmar quiere decir que Dios va a colocarnos sobre una roca, sobre un suelo firme, sobre la roca que es Cristo Jesús. Tú y yo estamos cimentados, estamos parados sobre una roca que es Cristo. Y si por alguna situación, por alguna cuestión de la vida, tú te llegas a mover, tú te llegas a desestabilizar, dice la Escritura que el Dios de toda gracia se encargará de volvernos a colocar, a cimentarnos, de construirnos
de una manera firme nuevamente. Y número 3, dice que Él nos fortalecerá. Y esta palabra me encanta, porque tú y yo podemos sentirnos fuertes, tú y yo podemos sentir que somos, que todo lo podemos. Pero ¿sabes qué? Un virus tan pequeño como el COVID-19, que ni siquiera se ve, puede hacer caer en cama al hombre más fuerte y más sano que hay en este mundo. Y dice la Escritura que Dios nos va a hacer fuertes, nos fortalecerá. Y esta idea de fortalecerá quiere decir, o se traduce como el llevarnos a la batalla. Es como si fuéramos a la guerra. Él nos va a dar fuerzas. Dios se va a encargar de hacernos fuertes. Hoy quizás tú puedes sentir que eres débil, que tú eres frágil, pero dice la Escritura que Dios se va a encargar de hacernos fuertes. Y por último, dice que Él nos establecerá. Y esta palabra de establecer es como si tú tomaras a un objeto y lo colocaras en su lugar, en el lugar donde debe de estar. Y esta idea de establecer o de establecer tiene que ver también con la palabra consolidar. Dios se va a encargar de colocarnos donde debemos de estar siempre. Y todo por algo que a veces perdemos de vista y que quizás tú y yo estamos viviendo en este momento. Dice al final del verso 10, después de un breve sufrimiento. El sufrimiento, querido hermano, querido amigo, es algo que Dios usa para poder hacer su obra de gracia en nuestras vidas. El sufrimiento, el dolor, las necesidades, Dios las usa para perfeccionarnos. Dios las usa para fortalecernos. Dios las usa para cimentarnos. El sufrimiento es algo que a nadie le gusta, pero que aún mismo, el mismo Pedro dice que Dios nos va a hacer pasar por el fuego para irnos puliendo, para hacernos brillar, para fortalecernos. Y para que tú y yo podamos entender de una mejor manera la gracia, definitivamente tenemos que pasar por necesidades, tenemos que pasar por situaciones. Tú y yo, a lo largo de nuestra vida cristiana, vamos a tener que padecer, vamos a tener que sufrir. Y tal vez no sé exactamente qué es lo que estés pasando en este momento. No sé si es una situación en tu matrimonio. No sé si es una situación en tu familia, con tus hijos. No sé si es la pérdida de trabajo, la falta de dinero. No sé si has perdido a un ser querido. Pero todo eso, querido hermano, Dios lo va a usar para obrar en gracia en tu vida, para que tú y yo podamos entender mejor la gracia. ¿Por qué? Porque después de este padecer, de este sufrir, Dios va a hacer que eso que tú y yo hemos pasado sea de utilidad para poder bendecir a otros. No es lo mismo que siendo tú alguien que ha tenido conflicto, que ha tenido problemas en su matrimonio, que ha estado a punto del divorcio y que ha sido restaurado, que ha sido renovado por Dios, por su gracia. Tú no vas a ver los problemas de alguien más, los problemas del matrimonio de alguien más con los mismos ojos. Tú vas a verlos con gracia, porque entiendes perfectamente el dolor y lo que están pasando. Tú vas a poder ayudar, tú vas a poder añadir gracia a la vida de las personas porque tú has recibido gracia. Y porque entiendes lo que significa lo que significa que Dios ha tenido gracia en ti. Ahora nosotros podemos otorgar gracia también a otros y ayudarlos. Dios dice que el sufrimiento lo usa para eso, para que podamos entenderlo y mejorar y entender mejor lo que es la palabra gracia. También dice algo que es muy importante. Dice que por un breve tiempo.
y utilizo yo la palabra tiempo porque al principio del versículo 10 dice que en Cristo nos llamó a su gloria eterna. Y después de un breve sufrimiento, dice al final, lo que está haciendo Pedro es comparar el sufrimiento que tú y yo podemos pasar en este momento, que ojo, el sufrimiento tiene un principio y tiene un fin, no es eterno. Sin embargo, habla acerca de que hay algo eterno, hay una gloria eterna. Y entonces hay una línea de tiempo en donde establece que tú y yo vamos a pasar por problemas, que vamos a sufrir por un breve tiempo, en comparación con la gloria eterna. Entonces lo que hace Pedro es decir, tú y yo vamos a pasar por sufrimiento, vamos a pasar por problemas, pero va a ser breve en comparación a ¿qué? A la gloria eterna. Y alguien que lo pudo definir correctamente y perfectamente, al igual que el apóstol Pedro, fue Pablo. Pablo en Romanos y en varios pasajes de la Biblia, en Romanos capítulo 8, 18, él escribe estas palabras. Dice, pues no tengo dudas de que las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros. Pablo hablando acerca de las pruebas, de las necesidades, de las dificultades, del sufrimiento que tú y yo podemos pasar, dice él, no se comparan en nada, no tienen comparación. No hay ni manera de cómo comparar la gloria venidera, la gloria eterna, con el sufrimiento que en este momento, el breve sufrimiento que tú y yo estamos pasando, que tiene un principio y que tiene un fin. Sea lo que sea que tú estás viviendo en este momento, no solamente va a pasar, sino también no significa nada en comparación con la promesa de la gloria eterna a la cual tú y yo hemos sido llamados. Y por último, quiero compartirte una escritura para cerrar que va a afirmar y afianzar todo esto que te estoy diciendo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Acompáñame, dice la Biblia. Estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, la irá llevando a buen fin hasta el día en que Jesucristo regrese. La buena obra de Dios. Dios mismo, dice la Escritura, ha iniciado una obra en ti y en mí. Personalmente, Él dice que ha iniciado una obra y que esta obra va a llegar a buen fin. ¿Por qué? Porque Él se va a encargar, Él en persona, Él se va a encargar de llevarla a buen fin. Tú y yo podemos por momentos sentirnos abandonados. Podemos sentir que Dios no está cerca, que nos ha abandonado, que nos ha dejado solos. Pero sabes que eso es una mentira. Eso no es verdad. La Escritura dice que Dios está haciendo una obra y que Él la va a terminar, que Él la ha empezado. Dios no es como tú y como yo, que iniciamos una cosa y no la terminamos, que decimos una cosa, que prometemos algo y no lo cumplimos. El Dios de toda gracia cumple su palabra. Y lo que Él inició lo va a terminar, siempre. Así que tú y yo debemos de tener confianza en estas palabras, en la Biblia, en lo que dice, en las promesas. Lo que Dios ha empezado lo va a terminar. Y por difícil que esté siendo este momento para muchos de ustedes o para muchos de nosotros, va a pasar. Y después de eso, Dios nos va, y a través de esto más bien, Dios nos va a ir puliendo, nos va a ir fortaleciendo, nos va a ir afianzando, nos va a colocar en el lugar donde tú y yo debemos estar, el Dios de toda gracia, el poder de su gracia. Quiero pedirte por favor, por último, que me acompañes a orar y espero que esto que te acabo de compartir de verdad sea de bendición para ti. Acompáñame a orar, por favor. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias porque a través de ella, Señor, no solamente tú nos hablas,
sino nos has dejado una esperanza, nos has dejado tus promesas y nos has dicho, Señor, que tú te vas a encargar, Padre, de ayudarnos a poder estar preparados, a poder estar listos para el momento en el que tengamos que partir y tengamos que enfrentar la muerte. Señor, gracias por tus promesas que son maravillosas, que nos alientan, que nos ayudan. Y yo te pido, Padre, porque bendigas muchísimo tu palabra y bendigas también a cada uno de mis hermanos. Gracias, y a través de Cristo yo te oro y te pido esto. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos. Que pasen